¿Ya me ven, doctores? Sí, doctor, ya se ve. Correcto. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a ver la última parte, que es igual muy sencilla. Bien, que es el olfato. Al igual que el gusto, pues va a estar dado a través de quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores pues van a captar moléculas suspendidas en el aire. Ya no en un medio líquido, sino ahora en un medio aéreo. Bien, ¿dónde se van a ubicar estos receptores? Pues en el epitelio olfatorio, que está... Bien. ¿Cómo van a funcionar estos receptores? Bien, a diferencia de los receptores gustativos, estos todos van a ser de tipo metabotrópico. Y vamos a encontrar aquí pues, que van a estar organizados de diferentes maneras. Bien, entonces, dentro de nuestra cavidad nasal, pues vamos a encontrar precisamente a este epitelio olfatorio. Vamos a encontrar diferentes neuronas a lo largo de este. Y además de las neuronas, pues al igual que en el gusto, pues vamos a encontrar células de sostén. ¿Okay? Las neuronas olfatorias o las neuronas receptoras se consideran que son neuronas bipolares, que tienen dos axones, un axón corto que termina aquí, en el mismo epitelio, que termina en cilios, y un axón largo que va a venir a ser sinapsis por acá arriba. ¿Okay? Aquí vamos a tener a la lámina cribosa, y por dentro o por arriba de la lámina cribosa, pues vamos a encontrar ya las diferentes conexiones. Okay, vamos a ver que está dividido en diferentes capas y que cada una de estas tiene una función específica para que podamos determinar un olor. Entonces, en el caso del gusto, pues simplemente llega la molécula que provoca el gusto, se pega al canal y genera una respuesta celular. En este caso no, vamos a tener la interacción de diferentes neuronas que van a generar lo que se denomina la huella dactilar olfatoria. Para que nosotros podamos detectar un olor, vamos a ver que tiene que activar a un gran número de receptores, y en conjunto o la integración de toda esa información es lo que va a provocar al olor como tal. No es tan específico como en el gusto, que la propia molécula gustatoria genera la sensación. Aquí necesitamos de la interacción de varias conexiones. Entonces, por aquí tenemos, ya no lo voy a poner hacia detalle, el epitelio olfatorio. ¿Okay? Aquí está la lámina cribosa y ya dijimos que las fibras van a pasar por aquí. Y por arriba de esto pues vamos a formar varias capas. La primera capa que vamos a formar es la que denominamos capa glomerular. Vamos a tener la plexiforme externa. Luego tenemos a la capa de células mitrales. Y por último vamos a tener a la capa granular. Y de todas estas, pues vamos a formar aquí a la cintilla olfatoria. Y vamos a ver entonces qué sucede. Entonces, tenemos aquí a las células receptoras, ¿okay? Que mandan sus acciones aquí. Y en la capa glomerular, pues vamos a tener precisamente a los glomérulos. Así, y vamos a tener interacción unas células que llaman células periglomerulares, que están aquí y que mandan fibras de manera lateral, ¿ok? Para conectarse con los axones. Las células receptoras. Entonces, la célula receptora que está de manera periférica en mi epitelio olfatorio manda un axón hacia la zona glomerular, donde va a interactuar con las células periglomerulares. ¿Qué más pasa aquí en el glomérulo? Pues vamos a ver que tenemos los somas de las células mitrales. Vamos a cambiarles el color. Van a mandar también sus axones aquí a la porción
función glomerular. Y tenemos la interacción entre la receptora, la periglomerular y la mitral. ¿Okay? En la capa plexiforme externa vamos a tener otras células, otros somas, ¿okay? De unas que llamamos células en penacho. Y estas células en penacho también van a mandar sus señales aquí al glomérulo. Y van a mandar señales que van a formar parte de la propia cintilla. ¿Ok? Y bien, en la capa granular pues vamos a tener, como su nombre lo indica, al igual que en el cerebelo, pues unos somas pequeños, que son los gránulos, y que van a interactuar únicamente con las mitrales. Bien, entonces, ¿qué observamos aquí? Bueno, al igual que en otras estructuras, tenemos conexiones polisinápticas que abarcan diferentes niveles, pero el chiste de todo esto es llegar a un fenómeno que se llama inhibición lateral. Inhibición lateral. Entonces, por aquí debajo llegan los olores, que ya dijimos son partículas o moléculas suspendidas en el aire y se van a unir a estos cilios o se van a pegar a los cilios de mis células receptoras. ¿Qué va a pasar en estos cilios de las células receptoras? Bueno, aquí vamos a tener, dijimos, receptores de tipo metabotrópico y vamos a ver aquí que tenemos unos que se llaman proteínas G olfatorias. ¿Son diferentes a las demás? Pues no tanto, son muy parecidas, son casi iguales a las proteínas GS, funcionan incrementando el AMP cíclico, pero no se consideran GS. ¿Por qué? Porque su funcionamiento va a depender de la presencia de magnesio. Es lo mismo, se pega la molécula, se activa el receptor, se activa la adenosiclasa y esta va a incrementar el AMP cíclico dentro de mis células receptoras, pero para que todo este fenómeno se dé, a diferencia del resto de receptores GS que hemos visto, van a requerir de la presencia de magnesio. Tiene que haber altas concentraciones, bueno, no altas, tiene que haber magnesio en estas células para que puedan funcionar y generar un incremento, ya dijimos, del AMP cíclico. Entonces, aunque incrementan AMP, no se consideran GS, se denominan G olfatorias. Y bueno, son metabotrópicas. Entonces, estas células existen a lo largo de todo nuestro epitelio olfatorio. Llegan las moléculas o las partículas, se pegan, activan. Este incremento de AMP cíclico me va a permitir que se despolarice la célula y que libere un neurotransmisor. ¿Dónde lo voy a liberar? Aquí, en la zona glomerular. Y esa señal pues va a ser relevada o captada o modulada por el resto de las conexiones, ya sea con las mitrales, con las periglomerulares o con las plexiformes. Las granulares no llegan hasta acá, solo van a modular a la mitral. Y todo esto dijimos que nos va a servir para un fenómeno de inhibición lateral que consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que yo pego aquí una molécula, ¿okay?, que me va a estimular a esta célula y que va a mandar la señal aquí a mi zona glomerular. ¿Okay? Esta señal pues va a ser relevada y va a ser enviada a través de la cintilla óptica hacia mi bulbo, o olfatoria, pero no óptica. Bien, pero ¿qué es lo que va a suceder? Esta molécula, como dijimos, está suspendida en el aire, por lo tanto puede activar a diferentes receptores en diferentes zonas. A final de cuentas, lo que va a suceder es lo siguiente. Voy a borrar aquí tantito para que se entienda mejor. Esta inhibición lateral se va a dar de la siguiente manera. Entonces, llega aquí. Y aquí voy a tener mis diferentes células olfatorias. ¿Ok? Si observamos, pues está llegando en diferentes concentraciones a cada una de estas. Entonces, la que llega con mayor concentración, pues va a ser activada. Pero eso no quiere decir que las otras no se activen. Aquí vamos a depender, al igual que en el resto de nuestros receptores químicos, de la afinidad. Entonces, una célula receptora que tenga baja afinidad por esta partícula va a requerir de una gran concentración. Y una célula receptora que requiera de poca afinidad, pero que tenga alta afinidad, va a requerir de baja concentración. Entonces, las células receptoras, dependiendo de la zona del epitelio olfatorio donde se ubiquen, van a tener o van a expresar
diferentes afinidades por las distintas partículas. ¿Ok? Entonces, eso me va a provocar que estas células se despolaricen también de diferente manera. Entonces, vamos a suponer que esta que requiere de alta concentración, pues se despolariza así, esta se despolariza más y esta se despolariza solo un poco. Ok, estoy dando ejemplos al azar. Va a depender de la zona específica del epitelio y de la molécula específica, saber su afinidad y el efecto que va a tener. Pero bien, al final de cuentas, ¿esto qué me dice? Si yo tengo, aquí supongan, esta es mi nariz, aquí va a estar mi epitelio olfatorio, puedo captar moléculas en diferentes áreas del epitelio, pero que van a mandar señales diferentes. ¿De qué van a depender esas señales? De su afinidad por la molécula. Y si observamos en la vía, tenemos unas células muy importantes que son las periglomerulares y las mitrales. ¿Okay? ¿Para qué van a servir estas dos? Para modular a la señal proveniente de la célula receptora. Y decíamos hace rato que se genera o se crea un concepto de huella dactilar olfatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la afinidad y de la localización del estímulo, pues yo voy a crear un olor. Entonces, siempre que yo capte una molécula, no me va a provocar. Si yo lo graficara, ¿ok? La concentración y la exposición a la molécula, pues me va a provocar una activación de receptores. Pero vamos a ver que esta activación se puede dar de diferentes formas. ¿Por qué? Pues porque va a depender precisamente de este fenómeno. Entonces, Doctor, una pregunta. sí, adelante. ¿Qué pasa con las sustancias que son irritativas, por ejemplo, el amoníaco o alcohol o todo? Ah, ¿Qué pasa con ok. eso? Ahorita, denme un segundo y ahorita hablamos de estas moléculas. Bien, entonces, ¿en qué consiste la huella dactilar olfatoria? Que dependiendo de la afinidad y del número de células receptoras y de su localización, voy a generar diferentes fenómenos olfatorios. Una sola molécula me puede generar diferentes respuestas dependiendo de su concentración y de estos factores que acabamos de mencionar. Ahora, con todas estas moléculas que mencionan, vamos a ver un detalle muy interesante. Estos fenómenos de conexiones neuronales dentro, o más bien por arriba de la lámina cribosa, que forman el inicio de esta vía, van a tener un fenómeno también muy importante, no solo el generar la huella dactilar, sino, preguntan, ¿qué sucede con las partículas irritantes? Bien, cuando tenemos una partícula irritante y o un solvente, ¿okay? El fenómeno se presenta con ambas. Recuerden que los solventes tienen la capacidad de atravesar membranas. Y los irritantes, en este caso, no todos lo van a hacer, van a depender de si son hidrofóbicos o hidrofílicos, pero bueno, también pueden atravesar y obviamente van a causar daño, van a ser estímulos de tipo nocivo. Entonces, para ambas moléculas, tanto para los solventes como para los irritantes, vamos a ver que estas conexiones, principalmente las de las periglomerulares, tienen la capacidad de limitar la transmisión. ¿Cómo la van a limitar? Bueno, estas neuronas pueden detener la señal de aquí hacia arriba a través de un cambio en el pH. ¿Okay? Se puede hacer un cambio en el pH que va a cambiar a su vez la solubilidad de estas moléculas. Entonces, si yo estoy en presencia de un solvente, que si sabemos se recomienda el uso de solventes pues, en lugares ventilados, etcétera, precisamente para disminuir la concentración de estos en el ambiente y tener una menor activación de receptores. Bien, en el caso de ambas moléculas, si estoy expuesto a ellas en concentraciones pues moderadas, vamos a poder generar un cambio de pH que me va a cambiar su solubilidad. Entonces, al ser menos solubles, las vuelve más hidrosolubles. Al ser menos solubles en lípidos, evitamos o disminuimos su capacidad de atravesar precisamente a estas membranas. Por lo tanto, cuesta más trabajo que entren. Pero esto es cuando estamos expuestos a cantidades moderadas. ¿Okay? Si se utilizan, por ejemplo, los solventes como droga de uso, pues la cantidad es exagerada, no se alcanza a generar o no es suficiente este mecanismo y de todas formas atraviesan y eso es lo que genera el daño. Entonces, en el caso
de estas moléculas pueden unirse al epitelio, pueden activar a los receptores, pero son frenados sus efectos a nivel de la capa glomerular. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. Bien, ok. Bueno, ¿qué sucede después de que se da esta activación? Bien, la interacción, toda la interacción se da a nivel de los glomérulos y ya dijimos, la modulación pues va a depender de las mitrales y de las periglomerulares. ¿Ok? Se forma la huella dactilar olfatoria y esta información la vamos a enviar a nuestra corteza. Bien, y vamos a ver ya por último, pues cómo es que llega esta información a la corteza. ¿Tenemos todavía 5 minutos o ya tienen que cortar, doctores? Maestro, tenemos cirugía, no sé si podamos dejar la clase hasta acá. Nada más denme un segundo, voy a terminar esta parte. Supongamos que esta es una vista inferior. ¿Ok? ¿A dónde va a llegar esto? Bueno, va a llegar aquí. ¿Ok? Aquí a un costado de las circunvalaciones orbitarias. ¿Ok? Va a llegar a la preamigdalina y muy importantemente a la piriforme. Estos son los sitios corticales donde llega principalmente nuestra información. El último detalle, sabemos que la información olfatoria pasa directamente a estas áreas, ¿ok? Sin necesidad de pasar al tálamo. Sin embargo, vamos a ver que llega al tálamo para su componente límbico. La información olfatoria como tal, que es una señal de alarma, no requiere de paso por el tálamo. Llega a estas estructuras de manera directa, pero sí pasa por el tálamo para darle el componente límbico. Al igual que los sabores tienen un componente límbico, los olores, que nos permiten evocar momentos, recuerdos, etc. Y también, en ambos casos, tanto del gusto como del olfato, vamos a observar que tienen este componente límbico también como mecanismo de defensa. Nosotros podemos recordar cómo es el sabor de una molécula, sobre todo cuando estas son dañinas. Y bien, terminamos con esto, doctores. Gracias. Terminamos ya la parte de sensitivo con esto. El próximo martes haríamos el examen correspondiente a esto, desde sensibilidad, dolor y los sentidos especiales. Que tengan excelente día. Sí, Gracias, porque doctor, buen está día. cerrado arriba en enseñanza. Hasta luego.